el defensor de 8 años, mis 6 palabras, cambiaron a nuestra familia para siempre. Nunca imaginé que 6 palabras de un niño de 8 años podrían cambiar toda nuestra familia para siempre. La casa olía a café recalentado y a silencio. En la mesa del comedor, las migas del pan parecían pequeñas ruinas de una mañana que nunca terminaba de empezar bien. Mi padre hablaba con la voz tensa, como si cada palabra fuese un objeto que podía romperse si se dejaba caer. Mi madre escuchaba con los hombros encogidos, la mirada clavada en un punto invisible del mantel. Yo tenía 8 años. A esa edad, uno cree que los adultos son invencibles, pero también aprende, sin saber cómo, a leer las grietas. No es para tanto, decía él. Siempre exageras. Mi madre apretó los labios. No respondió. El silencio se volvió más grande, más pesado, y sentí algo arderme en el pecho. No entendía del todo las razones, pero entendía el dolor. Entendía la injusticia, entendía el miedo. Mi hermana Mayo me miró desde la puerta. Tenía los ojos brillantes, pero no lloraba. En nuestra familia llorar era un acto privado casi clandestino. Papá, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Él giró la cabeza. Me miró como se mira a un niño que interrumpe una conversación de adultos. ¿Qué pasa? Respiré hondo, y entonces, lo dije, no grité, no lloré, no temblé. No le hables así a mamá. 6 palabras. 6 palabras pequeñas, claras, limpias, 6 palabras que cayeron sobre la mesa, como un plato que se rompe. Mi padre se quedó inmóvil. Mi madre levantó la cabeza por primera vez en toda la mañana. En su mirada había sorpresa, pero también algo más profundo, una luz tímida, como una ventana que se abre después de años cerrada. Vete a tu cuarto, ordenó él, sin convicción. No me moví. No, dije, y sentí que el mundo se detenía. No, cuando duele. Mi padre se levantó de la silla. Por un segundo pensé que iba a gritar, o peor, pero no lo hizo. Se pasó la mano por el cabello, respiró hondo y salió de la casa dando un portazo. Las paredes temblaron. Mi madre se acercó a mí, se arrodilló para quedar a mi altura y me abrazó con una fuerza que nunca antes había sentido. Gracias, susurró. No tenías que hacer eso, sir, respondí. Sir Tinil. Ese día no hubo comida, no hubo tareas, no hubo televisión, hubo conversación, larga, torpe, sincera. Mi madre habló de cosas que nunca había dicho. Mi hermana escuchó con los puños cerrados. Yo aprendí que el amor no siempre protege en silencio, y que a veces necesita una voz, aunque sea pequeña. Mi padre volvió al anochecer. No pidió perdón con palabras, lo hizo sentándose con nosotros, mirándonos a los ojos, aceptando por primera vez que algo estaba roto. No se arregló todo esa noche. No se arregló rápido, pero algo cambió de dirección. A los años pasaron. Hubo terapia, decisiones difíciles, lágrimas nuevas. También hubo risas, domingos Jisoo, cenas sin miedo. Mi madre recuperó su voz. Mi padre aprendió a escucharla. Mi hermana dejó de mirar desde las puertas. Yo crecí hoy. Cuando recuerdo aquel día, no pienso en el portazo ni en el silencio. Pienso en esas 6 palabras, dichas desde la verdad más simple. Pienso en cómo un niño, sin saberlo, puede sostener un mundo entero con la voz. Porque a veces, defender el amor no requiere fuerza, solo requiere decir, a tiempo, lo que nadie se atreve a decir. Los días que siguieron no fueron fáciles. Nadie en la casa sabía exactamente cómo caminar sin volver a romper algo. Era como aprender a vivir después de un terremoto. Las paredes seguían en pie, pero todos sabíamos que podían caerse con un movimiento brusco. Mi madre empezó a hablar más al principio en frases cortas, como si probara el terreno. Hoy estoy cansada, decía. Hoy no quiero discutir. Hoy necesito silencio. Mi padre escuchaba no siempre entendía. A veces fruncía el ceño, a veces apretaba los dientes, pero ya no levantaba la voz. Había algo nuevo en su manera de sentarse a la mesa, una especie de cautela, como quien sabe que ha estado a punto de perderlo todo. Yo seguía siendo un niño, pero algo dentro de mí había cambiado. Dejé de pensar que los adultos lo sabían todo. Empecé a observarlos como personas, con sus miedos, sus heridas antiguas, sus torpezas. Una noche, semanas después, escuché a mis padres hablar en la cocina. No discutían en sus voces,
Eran bajas, cansadas. Nunca pensé que nuestro hijo tuviera que decirme eso, dijo mi padre. Me dio vergüenza. Mi madre no respondió de inmediato. A mí me dio esperanza, dijo al fin. Me quedé quieto en el pasillo, con el corazón latiendo fuerte. No sabía si estaba bien escuchar, pero sentía que ese momento también me pertenecía. Empezaron las visitas a la psicóloga, una mujer de cabello gris y voz suave que nos miraba como si pudiera ver más allá de lo que decíamos. Las familias no se rompen de un día para otro, nos explicó. Tampoco se sanan así. Mi padre suspiró. Entonces, ¿qué hacemos? Aprender, respondió ella, a escuchar sin defenderse, a hablar sin atacar, a pedir perdón, sin condiciones. La palabra perdón flotó en el aire pesada e incómoda. Tardó meses en pronunciarla en voz alta. Perdón, le dijo a mi madre una noche, sentado al borde de la cama, por no verte, por no cuidarte. Mi madre lloró en silencio. No fue un perdón inmediato, ni fácil, pero fue real. Y eso lo cambió todo. Mi hermana, que siempre había sido la fuerte, empezó a derrumbarse de a poco. En un día, explotó. Y yo, gritó. ¿Quién me pidió perdón a mí? El silencio volvió, pero esta vez no fue peligroso. Fue necesario. Mi padre la miró como si la viera por primera vez. Tienes razón, dijo. Lo siento. Ella lloró sobre su hombro, como no lo había hecho desde pequeña. Yo observaba todo desde mi rincón, entendiendo que las familias no se sostienen solo con amor, sino con responsabilidad, que querer no basta si no se aprende a cuidar. Los años pasaron, y la casa cambió de sonido. Ya no crujía de tensión, se llenó de conversaciones largas, de discusiones que terminaban en abrazos, de risas inesperadas. Mi madre volvió a estudiar. Dijo que había dejado sueños en pausa demasiado tiempo. Ahora es mi turno, anunció, con una sonrisa temblorosa. Mi padre la apoyó, no porque fuera fácil, sino porque había aprendido que amar también es ceder espacio. Yo crecí viendo ese esfuerzo diario. No fue una historia perfecta. Hubo riquezas, momentos de cansancio, días en los que el pasado parecía querer regresar. Pero ya no estábamos indefensos. A los 15 años, un profesor me pidió escribir sobre un momento que hubiera cambiado mi vida. Escribí sobre esa mañana sobre la mesa, el café frío y 6 palabras. El profesor me llamó después de clase. Esto no lo escribe alguien que no ha mirado de frente al dolor, me dijo. Entendí entonces que aquella frase no solo había cambiado a mi familia, también me había marcado a mí. Me enseñó que la voz importa, que el silencio puede ser una forma de violencia, que incluso los más pequeños pueden ser gigantes en el momento correcto. Cuando cumplí 20 años, mi padre me invitó a caminar. Era una tarde tranquila, de esas en las que el cielo parece escuchar. Nunca te lo dije, comenzó, pero ese día, ¿me salvaste? No, respondí. Nos salvamos todos. Sonrió, con los ojos húmedos. Mi madre, ya graduada, hablaba de futuro sin miedo. Mi hermana se había ido de casa, fuerte y libre, pero volvía siempre, porque ahora el hogar era un lugar seguro. Hoy, al mirar atrás, no idealizo el dolor, no lo glorifico, pero entiendo su poder transformador cuando se enfrenta con verdad. A veces me preguntan cuándo empezó todo a cambiar. No hablo de terapia, no hablo de decisiones adultas, no. Hablo de promesas, hablo de un niño de 8 años, parado frente a una mesa rota por el silencio, diciendo 6 palabras nacidas del amor más puro. Porque hay momentos en los que la inocencia ve lo que los adultos olvidan, y hay familias que no se salvan por gritos, sino por una frase, dicha a tiempo, con el corazón abierto y el valor de no callar. La vida no se detuvo para aplaudirnos afuera. El mundo seguía siendo áspero, indiferente y a veces cruel. Pero dentro de nosotros, algo había aprendido a mantenerse en pie, incluso cuando todo temblaba. En la adolescencia descubrí que llevar esa historia en el pecho no siempre era fácil. En el colegio me decían que era maduro para mi edad, como si eso fuera un elogio limpio. No lo era. A la madurez temprana tiene un costo. Uno aprende a leer emociones antes que libros, a anticipar silencios, antes que preguntas de examen. Yo sabía cuando alguien estaba a punto de quebrarse,
con solo mirar cómo respiraba. Hubo días en que quise ser simplemente un niño más en no pensar, no sostener, no traducir miradas ajenas, pero cada vez que veía a mi madre reír sin miedo, cada vez que mi padre se detenía antes de hablar, entendía que ese cansancio también era una forma de siembra. Mi madre comenzó a trabajar en una pequeña biblioteca del barrio. Volvía a casa con olor a papel viejo y entusiasmo nuevo. Hoy ayudé a una niña a encontrar un libro, decía. Tenía tu edad cuando todo cambió. A veces me miraba como si yo fuera un recuerdo vivo, otras veces como si fuera un milagro cotidiano. Mi padre empezó a cambiar, también fuera de casa. Un compañero de trabajo lo enfrentó un día. ¿Desde cuándo te importa tanto escuchar?, le dijo en tono burlón. Mi padre respondió con calma. Desde que casi pierdo lo que más amo. Nunca fue un hombre de discursos largos, pero aprendió a elegir las palabras. Y eso, en alguien como él, fue una revolución silenciosa. Cuando cumplí 18, la casa volvió a llenarse de cajas. Esta vez no eran de mudanza emocional, sino real. Me iba a estudiar a otra ciudad. La noche anterior cenamos llantos. Nadie tenía hambre. No tienes que cargar con nosotros, dijo mi madre de pronto. Ya hiciste suficiente. La Mayer. Nunca caminé con ustedes. A mi hermana me abrazó fuerte. No lo olvides, susurró. No siempre tendrás que ser el valiente. No, lo olvidé, pero tampoco dejé de serlo. En la universidad, conocí otras historias, otras familias rotas, de formas distintas. Aprendí que el dolor no compite, que no hay jerarquías del sufrimiento. Me volví un refugio accidental. Para muchos, escuchaba, acompañaban a veces, decía lo justo. Un día, una amiga lloraba en el suelo de mi cuarto. No sé cómo defenderme, decía. Mi cuadro muda. La ayudé a respirar. No se trata de gritar, le dije. Se trata de decirlo antes de desaparecer. Me miró como si hubiera encendido una luz. Comprendí entonces que aquellas 6 palabras seguían viajando, multiplicándose en otras bocas, en otros contextos. No, eran mayas ya, eran samilas. Volví a casa los fines de semana. La encontraba distinta pero intacta. Mi madre llenaba las paredes de plantas. Mi padre cocinaba los domingos. Mi hermana llegaba con historias nuevas, con amores que empezaban y terminaban sin culpa. Una noche, después de la cena, mi padre levantó su copa. Quiero brindar, dijo, por la familia que aprendió a quedarse. Nadie habló a no hacía falta. Los años me enseñaron que sanar no es una línea recta. Hubo riquezas, momentos en los que viejos tonos regresaban, pero ahora sabíamos reconocerlos, a nombrarlos, a detenerlos antes de que hicieran nido. Mi madre enfermó cuando yo tenía 27, nada grave al principio, pero lo suficiente para sacudirnos en el hospital. Mientras esperábamos los resultados, mi padre le tomó la mano. Estoy aquí, le dijo. No me voy. Ella cerró los ojos. Lo sean en esa sala blanca. Entendí otra cosa. En las palabras cambian destinos, pero los actos los sostienen. Cuando se recuperó, celebramos en casa. No con grandes fiestas, sino con presencia y con tiempo. Con esa calma que solo llega después de haber perdido el miedo a perder, empecé a escribir. No por ambición, sino por necesidad. Escribía para ordenar, para agradecer, para no olvidar. En cada texto, de alguna forma, regresaba esa mañana a la mesa, al café frío, a un niño que no sabía que estaba rompiendo un ciclo. Un editor leyó uno de mis relatos. Esto duele, me dijo, y al mismo tiempo pensé en mi familia, en cómo el dolor cuando se enfrenta puede volverse puente. El día que publiqué mi primer libro, mi madre lo sostuvo como si fuera algo frágil. Aquí estamos todos, dijo. Sí, respondí, aunque no se nos vea. A mi padre no habló, me abrazó. Fue suficiente. Hoy, cuando alguien me pregunta por qué creo en la palabra, no doy teorías, cuento una historia, no para idealizarla, sino para recordarla viva, porque hay niños que siguen sentados frente a mesas llenas de silencio, porque hay adultos que olvidaron cómo escuchar sin defenderse, y porque a veces el amor no llega con discursos largos, sino con una phrase brief, dicha desde la verdad, que se atreve a interrumpir el daño. Aquel niño de 8 años sigue viviendo en mí, no como un héroe, sino como un recordatorio de que el coraje
no siempre grita, de que la inocencia puede ser sabia, de que una familia no se salva por perfección, sino por la valentía de hablar, cuando callar sería desaparecer. Y así, palabra a palabra, seguimos eligiendo quedarnos. El tiempo continuó su marcha, silencioso e implacable, pero nosotros aprendimos a caminar a su lado sin miedo. Cada año traía consigo retos distintos, nuevas heridas y descubrimientos. Sin embargo, la casa ya no era un campo de batalla emocional, era un refugio donde las emociones podían expresarse sin temor a represalia. Esa transformación se notaba en los pequeños gestos, un abrazo inesperado, una palabra suave, una mirada que decía, te entiendo, sin necesidad de explicaciones. Mi madre empezó a escribir en su diario otra vez. Durante años había abandonado sus palabras por miedo o cansancio, y ahora se sumergía en ellas con pasión. A veces me pedía leer lo que escribía, y yo lo hacía con reverencia, entendiendo que cada frase contenía no solo su historia, sino también la de todos nosotros. No sé cómo agradecerte, me dijo un día, después de leer una de mis historias, no con palabras, al menos, pero tus 6 palabras. Esas 6 palabras hicieron que mi voz regresara. Yo solo sonreí. Sabía que no había hecho nada heroico, simplemente había actuado desde mi verdad. Sin embargo, esas palabras habían sido un detonante, una chispa capaz de encender la llama del cambio. Mi hermana, por su parte, empezó a estudiar psicología. Creo que lo hizo en parte por su propia sanación, y en parte porque quería ayudar a otros que, como nosotros, vivían atrapados entre el miedo y la culpa. Siempre decía que había comprendido demasiado joven lo que significaba sostener a otros con palabras, gestos y silencio. No quiero que nadie se quede callado, me confesó una tarde, mientras caminábamos por el parque. Quiero que aprendan a hablar antes de que sea demasiado tarde. A veces me sorprendía ver cómo esas conversaciones se repetían en diferentes tonos y contextos, como si nuestras vidas fueran un eco constante de aquella mañana en que un niño de 8 años dijo 6 palabras que cambiarían todo. Mi padre cambió de trabajo varias veces, no porque no le gustara, sino porque cada cambio reflejaba un aprendizaje. Ahora había descubierto que la vida no consiste solo en cumplir obligaciones, sino en elegir conscientemente dónde poner tu energía y tus emociones. Aprendió a reconocer cuando su orgullo podía herir y cuando la humildad podía reconstruir. No sabía que escuchar podía doler tanto, me confesó una noche, mientras me mostraba fotos antiguas de nuestra familia. Pero tampoco sabía que podía sanar tanto. Hubo momentos de retrocesos. No siempre fue fácil mantener la paz. Algunas discusiones surgían, y los viejos patrones parecían querer volver. Pero ahora teníamos herramientas, conciencia y, sobre todo, valentía. Aprendimos a frenar, a respirar, a no dejar que el silencio se convirtiera en violencia. Durante la universidad, conocí a personas con historias muy distintas, y cada encuentro me enseñó algo nuevo. Algunos tenían familias amorosas pero rígidas, otros habían perdido la voz por completo. Me convertí, sin darme cuenta, en un punto de referencia para quienes no sabían cómo expresarse. No porque yo fuera perfecto, sino porque había aprendido que a veces basta una palabra dicha a tiempo para detener la cadena del dolor. Una de mis amistades más cercanas, Carla, me confesó un día que le dolía ver a su madre tan callada y a su padre tan distante. No sé cómo decirles que me duele, me dijo, con lágrimas que temblaban en sus pestañas. Le tomé las manos y le recordé algo que yo mismo había aprendido. No tienes que gritar, solo di lo que sientes, desde la verdad. A veces, 6 palabras son suficientes para cambiarlo todo. Ella me miró como si hubiera encendido una luz en su interior. Fue entonces cuando comprendí que mi historia ya no me pertenecía solo a mí. Viajaba, se multiplicaba, tocaba vidas que yo ni siquiera conocía. Los años me enseñaron que la vida no recompensa la perfección, sino la autenticidad, que el amor no es un contrato rígido, sino un ejercicio diario de cuidado, de escucha y de presencia. Aprendí a no subestimar la fuerza de la voz de un niño, porque incluso los más pequeños pueden ser gigantes en el momento preciso. A mis 25 años, decidí escribir un libro, no uno de ficción cualquiera, sino uno que recogiera nuestra historia, la fragilidad de nuestra familia
y como un acto tan simple podía transformar destinos. No buscaba fama ni reconocimiento, buscaba perpetuar un aprendizaje vital. Cuando entregué el manuscrito al editor, me dijo algo que no olvidaré jamás. Esto no es solo literatura, esto es un acto de sanación, y su poder se sentirá en quienes lo lean. Cuando el libro salió publicado, la reacción de mi familia fue silenciosa, pero cargada de emoción. Mi madre lo sostuvo como si fuera un objeto frágil, temerosa de que algo pudiera romperlo. Mi padre lo miró con orgullo contenido, y mi hermana me abrazó fuerte, como agradeciendo que nuestras historias pudieran vivir más allá de nuestra casa. Con el tiempo, me convertí en mentor de jóvenes que querían expresarse, enseñar y sanar a través de la palabra. Descubrí que enseñar a otros a hablar desde la verdad era una extensión de aquel primer acto de valentía. Cada vez que escuchaba a alguien pronunciar sus 6 palabras, sentía que la cadena de transformación se expandía más allá de mí, más allá de nuestra familia. El ciclo de la vida continuó. Mi madre envejeció con dignidad, siempre acompañada de libros, palabras y nuestra compañía. Mi padre encontró en la paciencia un nuevo propósito, entendiendo que cada gesto de escucha reconstruye vínculos invisibles. Mi hermana se convirtió en una psicóloga dedicada, ayudando a familias a encontrar su voz antes de que los silencios los destruyeran. Y yo aprendí a observar, a escuchar y a hablar cuando era necesario. Aprendí que la valentía no siempre se mide por grandes gestos, sino por la capacidad de intervenir justo a tiempo, por la convicción de que cada palabra puede alterar un destino. Un día, mientras caminaba por nuestra ciudad natal, me encontré con un grupo de niños jugando en la plaza. Uno de ellos se cayó, y entre sollozos, una voz pequeña dijo: «No pasa nada, estoy aquí, contigo». Esa voz me recordó la mía, años atrás. Sonreí en silencio, entendiendo que el ciclo continúa, que los actos de amor y defensa, aunque parezcan pequeños, tienen un eco que se expande más allá de quienes los pronuncian. Mi familia no es perfecta, jamás lo fue, y nunca lo será. Pero aprendimos a sostenernos, aprendimos a mirar nuestras fallas de frente, a aceptarlas, a transformarlas en lecciones. Aprendimos que el silencio puede matar, pero la palabra justa puede salvar. Y sobre todo aprendimos que a veces un niño de 8 años puede enseñarle a una familia entera lo que significa amar de verdad. Hoy, cuando me preguntan cómo cambiar el rumbo de una familia, no doy consejos grandilocuentes. Digo algo sencillo, casi infantil. Hablen, digan lo que sienten antes de que sea demasiado tarde. Y cada vez que alguien lo hace, siento que aquel primer acto de valentía sigue vivo, que las 6 palabras dichas desde el corazón continúan viajando, multiplicándose, tocando vidas que ni siquiera imaginamos, porque al final la familia no se salva por orgullo, por silencio, ni siquiera por amor perfecto. Se salva por la disposición a intervenir cuando todo parece perdido. Se salva por la valentía de hablar desde la verdad, por las palabras dichas con coraje, incluso cuando somos solo niños intentando comprender el mundo. Así, nuestra historia continúa, no como un relato de perfección, sino como un testimonio de resiliencia, de palabras que sanan y de corazones que aprenden a escucharse. Las 6 palabras siguen siendo un recordatorio constante. Incluso, lo más pequeño puede tener un impacto infinito. Y la verdad, dicha con amor, tiene la fuerza de cambiar destinos para siempre. Los años continuaron su marcha, pero ya no nos encontrábamos a merced del tiempo, ni de los silencios que antes amenazaban con rompernos. Nuestra familia había aprendido a respirar junta, a sostenerse en medio de las tormentas, a reconocer el valor de cada palabra dicha desde la verdad. Mi madre se convirtió en un faro de sabiduría para quienes la rodeaban. Su voz, que antes temblaba por miedo, ahora era firme y suave al mismo tiempo. Enseñaba a los vecinos a leer, a expresar emociones, a no callarse cuando algo les dolía. Su risa comenzó a llenar los rincones de la casa, un sonido que anunciaba paz y seguridad. Mi padre aprendió a escuchar sin juzgar, a pedir perdón sin sentirse débil, a mirar a los ojos sin miedo. Su paciencia se volvió legendaria en nuestro círculo familiar, y los amigos que visitaban nuestra casa decían que se respiraba un aire distinto, como si las paredes mismas hubieran aprendido a sostener la verdad
y la bondad. Mi hermana, convertida ya en psicóloga, ayudaba a familias a reconstruirse. Decía que lo que nosotros habíamos vivido era un regalo escondido, la prueba de que, incluso, los más jóvenes podían marcar la diferencia. Sus palabras no eran de reproche, sino de enseñanza. Y su pasión por guiar a otros a encontrar su voz nacía del mismo lugar donde yo había pronunciado mis 6 palabras. Años atrás, con inocencia y valentía, yo seguía escribiendo, viajando con mi trabajo, escuchando historias de otras personas, jóvenes y adultos que habían aprendido a hablar, a pedir ayuda, a intervenir antes de que el daño se consolidara. Cada relato que recogía me recordaba a aquel niño de 8 años que había osado interrumpir un silencio mortal, y comprendí que la valentía no envejece, sino que se transforma y se multiplica. Hubo un día en que todos estábamos en la casa, reunidos por el cumpleaños de mi madre. La mesa estaba llena de comida sencilla, pero cada plato parecía cargado de gratitud. Mi hermana trajo a sus sobrinos, que corrieron por el jardín, gritando y riendo. La casa, que durante tanto tiempo había estado cargada de tensión, vibraba ahora con alegría y vida. Mi madre me miró, y en sus ojos vi la historia completa, dolor, miedo, resistencia, amor, y finalmente, la libertad que surge cuando alguien se atreve a hablar desde la verdad. ¿Recuerdas aquel día?, me preguntó, con voz temblorosa, cuando dijiste esas 6 palabras. Asentí, intentando contener la emoción. Nunca olvidaré cómo cambiaste todo, dijo, tomando mi mano. Nos salvaste a todos. Mi padre se inclinó hacia nosotros, y su sonrisa era tranquila, llena de años de aprendizaje. No solo nos salvaste, nos enseñaste a vivir. Mis sobrinos, ajenos a la carga histórica que se respiraba, comenzaron a jugar con una pelota en el jardín. Me incliné hacia ellos y recordé que el mundo puede ser cruel, pero también puede ser un lugar seguro. Si alguien tiene la valentía de intervenir a tiempo, no tengan miedo de hablar, les dije suavemente, nunca callen cuando algo duele. Mis palabras resonaron en el aire, y no pude evitar ver en sus ojos la misma chispa que había tenido yo años atrás. Los días continuaron, y con cada año, nuestra familia se fortalecía. Lo que antes parecía un ciclo interminable de silencios y heridas se transformó en un legado de comunicación, respeto y amor. La casa que una vez olía a miedo y tensión, ahora olía a pan recién horneado, a café caliente y a historias compartidas. Con el tiempo, mis sobrinos crecieron, y con ellos, nuestra filosofía familiar se trasladó a la siguiente generación. Aprendieron desde pequeños que las palabras importan, que la valentía no siempre es gritar, que a veces basta con decir la verdad en el momento adecuado. Cada vez que uno de ellos pronuncia esas palabras con firmeza, siento que el eco de aquel día, hace tantos años, sigue viajando, tocando corazones y cambiando destinos. Una tarde, mientras caminaba por el parque con mis padres y mi hermana, vi a un grupo de niños jugando cerca del lago. Uno de ellos cayó y se lastimó, y su amigo más pequeño se acercó y le dijo, con voz firme, no pasa nada, estoy aquí contigo. Mi corazón se detuvo un instante. Reconocí la voz de aquel niño, hace años, cuando dijo, no le hables así a mamá. Comprendí que la semilla había crecido, que nuestras vidas habían florecido gracias a un acto aparentemente insignificante. La valentía, la verdad y el amor seguían vivos, multiplicándose, cambiando el mundo a su manera silenciosa, pero poderosa. Esa noche, mientras regresábamos a casa, miré a mi familia reunida alrededor de la mesa y sentí una paz profunda. Todo había sido posible por la honestidad, por la intervención en el momento justo, por la fe en que la voz de un niño puede sostener a toda una familia. Habíamos aprendido a amar sin miedo, a escuchar sin defensas, a hablar sin culpa. Mi madre se inclinó hacia mí y susurró, gracias por salvarnos a todos, incluso antes de entenderlo tú mismo. Mi padre, con la mirada serena, añadió, gracias por enseñarnos que las palabras, cuando salen del corazón, son más poderosas que cualquier silencio. Mi hermana sonrió, y por un momento todos recordamos aquel día en la mesa del comedor. El dolor, la tensión, el miedo, todo eso se había transformado en fuerza, en enseñanza,
en un legado que seguiría viajando a través de nosotros y de quienes nos rodeaban. Esa noche dormí pensando en el viaje que habíamos recorrido. Pensé en cómo la vida nos pone frente a pruebas difíciles y cómo, a veces, la solución no está en evitar el dolor, sino en enfrentarlo con valentía, en decir lo que nadie más se atreve a decir. Recordé que la familia no se construye con perfección, sino con momentos de verdad, de apoyo, de escucha y de amor sincero. Con los años, mi historia se convirtió en ejemplo y guía. Muchos jóvenes acudían a mí en busca de consejo, y yo les contaba lo que había aprendido, que la voz de un niño, o de quien sea, puede cambiar el destino de todos, si se usa con coraje y sinceridad. Les decía que la fuerza no siempre se mide en gritos ni en acciones grandiosas. A veces se mide en palabras simples, dichas desde la verdad, palabras que tienen la capacidad de romper cadenas y sanar heridas profundas. Finalmente comprendí que aquella mañana, con 6 palabras, no solo había cambiado la trayectoria de nuestra familia, había sembrado un legado que enseñaría a mis sobrinos, a mis amigos y a todos los que tuvieran la suerte de escuchar y aprender que hablar desde el corazón puede transformar vidas. Hoy, al mirar a mi madre, a mi padre y a mi hermana, sé que nuestro viaje no termina, porque la vida seguirá trayendo desafíos y los silencios querrán regresar, pero nuestra familia ya sabe cómo enfrentarlos. Sabemos cómo escuchar, cómo hablar, cómo sostenernos. Sabemos que la verdad dicha con amor y valentía es más poderosa que cualquier miedo. Y mientras contemplo a mis sobrinos jugando, a los niños que aprenden a hablar sin miedo, a los jóvenes que encuentran la fuerza para decir lo que sienten, siento que todo comenzó con 6 palabras, solo 6 palabras que demostraron que la valentía no siempre es gritar. A veces es simplemente decir la verdad cuando más se necesita. Así termina nuestra historia, no con perfección, sino con vida, no con un milagro repentino, sino con la certeza de que la familia puede sanar y crecer cuando alguien tiene el coraje de hablar, cuando el amor se acompaña de acción y cuando la verdad se pronuncia con corazón. Esas 6 palabras continúan viajando, invisibles pero poderosas, como un legado que nos recuerda a todos. Incluso, lo más pequeño puede cambiarlo todo, y nuestra familia, marcada por el dolor y la sanación, sigue viva, unida y lista para enfrentar cualquier tormenta, porque aprendimos que la verdadera fuerza siempre nace del amor, la verdad y la valentía de hablar cuando todos los demás callan,